De hoy vamos a hablar de lo que es, bueno, ya no tanto historia, aunque sería interesante continuar, pero por una cuestión de tiempo hemos optado por un tema de interés nacional, definitivamente, pero referidos a la geografía, a una parte de la geografía que le conocemos como geopolítica. Es un tema que comúnmente se trata con los chicos de quinto, aunque en la educación básica no se trata mucho. Bien, el tema es geopolítica, ¿ya? Geopolítica. La geopolítica, y acá ustedes pueden ver, dice geografía más política. Bien, es cierto, para algunos, la geopolítica no es parte de la geografía, sino por el contrario, es una ciencia política, pero definitivamente no podemos descartar el factor territorial que también aborda la geografía y el tema del Estado, que es un quehacer de la ciencia política. Entonces, se dice que la geografía es una conjunción, una sumatoria de elementos de geografía o de la ciencia conocida como geografía y la ciencia política. Los conocimientos geográficos y políticos suman, se juntan, confluyen y suman para desarrollar lo que conocemos como geopolítica. ¿Bien? Entonces, geopolítica. ¿Qué es geopolítica? La ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados que ocupan el planeta y las regiones que los reúnen, con el fin de obtener conclusiones para diseñar las políticas que permitan alcanzar el bienestar de sus poblaciones. Vamos por partes. Dice la ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados. Estados, por ejemplo, el estado peruano, el estado ecuatoriano, un país que tenemos acá, vecino, otro país vecino, Brasil, o naciones que, por ejemplo, se encuentran en una disputa geopolítica, ya les explicaré luego, una disputa geopolítica, como es el caso de Estados Unidos y la Federación Rusa. Bien, ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados, y esto refiere a, primero, ¿qué es un estado? ¿Bien? ¿Qué es un estado? Bien, el estado es un corpus, ¿sí? Es un corpus que contiene leyes, bien, que contiene infraestructura. El estado, en síntesis, podemos decir que es una determinada organización política que se tiende sobre un territorio que contiene una determinada población y que forma parte o constituye, en este caso, constituye, no forma parte, sino constituye una soberanía. Bien. Ahora, ¿qué es la geopolítica en ese sentido? Esta organización tiene sus elementos. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Ahí tienen ustedes el territorio, la población, el marco jurídico y la soberanía. Hay aspectos materiales, tangibles, y hay aspectos que son sobre todo teóricos o llámese un tanto más abstractos. Bien, se juntan ambos. ¿Es importante el territorio para un Estado? Por supuesto que sí. Que el territorio es importante para un Estado, cierto. ¿Por qué? Porque el Estado está sobre ese territorio y necesita manejar ese elemento y necesita aprovecharlo, utilizarlo. Necesita ejercer una política sobre sus recursos. Y hablamos de recursos naturales, ¿y cuál es esa ciencia que estudia los recursos naturales en el territorio? Es la geografía. Entonces, la influencia de la geografía en la evolución de los estados tiene que ver con la geopolítica. Es geopolítica. Cuando dicen ocupan el planeta, estados, para cualquier estado, la geopolítica en ese sentido es válida.
Y las regiones que los reúnen, no refiere a regiones como las conocemos acá en el Perú, con sus respectivos gobiernos regionales. La región Callao, la región Lima Provincia, la región Lambayeque, la región La Libertad, la región Cajamarca, la región Pasco, la región Cusco. No. Esta vez no hablamos de regiones que están al interior de un país, sino regiones que agrupan países, que reúnen países. En este caso, a América Latina se le considera una región, o en tal caso a Sudamérica, una región. La otra región, podemos hablar de Europa, y una cosa es Europa Occidental, y la otra es la parte euroasiática, y la otra es el Medio Oriente o el Próximo Oriente, el Sudeste Asiático también, ahí por ahí va, y tenemos las grandes naciones asiáticas, como por ejemplo China, India, ¿sí? Ese es el sudeste, ese sería el sudeste asiático. Y ahí hay grandes estados, esa es una región. Y podemos decir incluso que la India podría constituir una región y la China podría constituir una región, pero no, forman parte de un mismo... Pero si hablamos de la China también tiene territorios más allá del sudeste asiático. La India sí, vamos a decir, está más al sur. Corea está un tanto más al norte, Japón está un tanto más al norte, en fin, podemos hablar de Asia o el sudeste asiático, el Próximo Oriente, la Eurasia, Europa Occidental, Sudamérica, Norteamérica, Oceanía, o en tal caso la Polinesia, diferenciarla de Oceanía, y ahí hablamos de regiones, conjunto de países que se encuentran en un determinado punto del planeta. Bien, ¿cuál es la idea de este estudio donde aparece la influencia de la geografía en la evolución de los estados? ¿Por qué es útil la geografía en la evolución de los estados? Porque estos estados diseñan políticas que permitan alcanzar el bienestar de sus poblaciones. Entonces decimos, es la ciencia que estudia la geografía, es la ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados que ocupan el planeta y las regiones que lo reúnen con el fin de obtener conclusiones para diseñar las políticas que permitan alcanzar el bienestar de sus poblaciones. Es decir, si hay recursos hay que aprovecharlos de la mejor manera para el bienestar de la población, porque en realidad el fin de un Estado es ese, el bienestar general, el bienestar de sus pobladores. Bien, entonces, ahora vamos a ver factores que relacionan a la geopolítica. A ver, factores, perdón, no que relacionan a la geopolítica, voy a ser más preciso. Factores que relacionan a la geopolítica. Es decir, ¿qué factores se dan en el estudio de la geopolítica? En la perspectiva de la geopolítica. ¿Qué factores se relaciona o qué factores relaciona, mejor así, qué factores relaciona esta ciencia conocida como geopolítica? Bien. Tenemos los recursos naturales, es decir, la geopolítica nos habla de la influencia de la geografía en la evolución de los estados, con la finalidad de alcanzar el bienestar de sus poblaciones. Entonces, hay factores que permiten alcanzar este bienestar de las poblaciones, siempre que el Estado los gestione. Recursos naturales, obviamente, los gestione de manera eficaz. Recursos naturales, agua, minerales, petróleo, fauna y flora, lo que puede aprovechar el ser humano. Ustedes pueden ver acá. Son los recursos naturales de los que dispone el territorio y lo que se encuentra sobre este territorio. La ubicación geográfica, el acceso al mar, canales de navegación, rutas de comercio.
un Estado es próspero si tiene ciertos factores como acceso al mar. Las naciones que han desarrollado mucho, e incluso las naciones que han construido imperios, tienen acceso al mar. En su momento, España tuvo acceso al mar, Inglaterra tuvo acceso al mar, Holanda tuvo acceso al mar, Estados Unidos tiene acceso al mar, Rusia tiene acceso al mar, China tiene acceso al mar. Y si lo vamos antes, en las culturas antiguas, la India, Roma tiene acceso al mar, Persia y su acceso al Golfo Pérsico, y los griegos tuvieron acceso al mar, y así vamos a ver cómo las culturas, tenemos la Fenicia. El acceso al mar ha sido vital e importante para el desarrollo de estas culturas, de estos estados e incluso de los imperios. Canales de navegación, es decir, este acceso al mar o a grandes ríos o a grandes cuencas hidrográficas que permitan un desarrollo e interacción con otros espacios geográficos, depende de que este acceso no quede ahí, sino que estas culturas, estos estados, generen las condiciones para aprovechar ese acceso al mar con los canales de navegación o acceso a grandes cuencas. A su vez, si hay la posibilidad en ese acceso al mar de navegar, no va a ser en vano, va a ser para desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? A través de rutas de comercio. Roma, Fenicia, Grecia, alcanzaron en el pasado un importante desarrollo por las rutas comerciales, desarrollando canales de navegación gracias a ese acceso al mar. Y luego tenemos la historia, el otro factor. Disputas entre países, guerras, reclamos territoriales. Es otra cosa que ocupa la geopolítica, por eso es necesario. Disputas entre países muchas veces se da por los recursos naturales y por ende por el territorio. Esto ha llegado a generar guerras, reclamos territoriales, y también las guerras, para una solución, han tenido que buscarse tratados, pero dirimidos por los países en contienda. Bien, podemos decir que los pioneros de la geopolítica, el hombre que llega a consolidar este término geopolítica, el hombre que por primera vez utiliza este término para hablar de esta controvertida ciencia conocida como la geopolítica, es Rudolf Helen, en su obra El Estado como un organismo vivo. Bien, para Rudolf Helen, la geopolítica, esta cosa que se llama geopolítica, si bien es una sumatoria entre geografía más política, estaría más enfocada como ciencia política que como rama de la geografía, para Rudolf Helen. ¿Por qué? Para Rudolf Helen, a ver si estoy compartiendo, creo que no estoy compartiendo, a ver chicos. No, profesor. Muy bien, entonces, No sale, profe, no sale. muy bien, ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe, sí. Muy bien. Ahora sí, estaba hablando y ustedes seguramente me estaban escuchando, pero estaban un tanto aburridos. Ya dije, geografía más política, geopolítica. Es decir, lo que le da sentido a la geopolítica, como ya les dije, la geopolítica es una ciencia que estudia la influencia de la geografía, en la evolución de los estados o de los estados-nación. Bien, entonces, la geografía se concibe como la ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados que ocupan el planeta y las regiones que los reúnen con el fin de obtener conclusiones para diseñar las políticas que permitan el bienestar
de sus poblaciones. ¿Por qué? Porque el fin de un Estado es satisfacer el bienestar de su población. Ese es el motivo de su existencia. Aunque hoy otros que señalan que en realidad el verdadero motivo del Estado es tratar de garantizar que continúe en el poder un cierto sector de la sociedad, muchas veces minoritario, ¿sí? O que no está con las mayorías. Bien, lo que fuera, en realidad, este concepto del Estado ha ido evolucionando con el tiempo y hay gente que apareció, personajes históricos que aparecieron, que primero nos hablaron de un emperador, de un rey, que él es el soberano y es el que decide por el pueblo y por los demás, hasta que luego aparecieron otros pensadores que dijeron, no, la finalidad de un Estado es la población, no una determinada persona o un grupo de personas. Por lo tanto, la soberanía no reside en el gobernante, no reside en quien gobierna, sino que la soberanía reside en el pueblo. ¿Sí? Ahí han evolucionado los conceptos de Estado. Pero este Estado no se va a quedar inmóvil, no se va a quedar en el abstracto tampoco. Este Estado necesita elementos tangibles para su desarrollo. Entonces, una forma que encuentra el Estado para consolidarse y desarrollar es su política frente al territorio, su política territorial. Por eso es que aparece la geopolítica como una ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados. ¿Para qué? Para organizar políticas que permitan aprovechar el territorio para el bienestar de la población, para el bienestar de la población que integra ese estado. Bien, entonces, vamos a ver otros aspectos. Acá tenemos, como ya vimos antes, recursos naturales. Ahí tenemos agua, minerales, petróleo, flora y fauna. Cuando dice factores que relaciona la geopolítica, es decir, ¿qué aspectos estudia la geopolítica? La geopolítica estudia la relación existente entre estos tres aspectos. Recursos naturales. Cómo aprovechar el agua, los minerales, el petróleo y la flora y la fauna. Es decir, lo que está sobre el territorio. Hay que aprovecharlo, dice el Estado, y genera políticas para su aprovechamiento. Estas deben ser eficientes, estas deben ser eficaces. Consiste en enfocarse en uno de estos factores, los recursos naturales para el aprovechamiento del Estado en función de satisfacer las necesidades de la población. Otro factor que estudia es la ubicación geográfica. Por ejemplo, el acceso al mar. Ya lo dije antes, el acceso al mar era vital y hasta ahora es vital para que las naciones desarrollen. Y si no, el mar puede ser una cuenca hidrográfica, vital para que estas naciones desarrollen. ¿Por qué? Porque permite establecer canales de comunicación. Estos canales de comunicación no serían posibles sin ese acceso al mar. Ahora, ese acceso al mar, bueno, el Estado lo tiene y dice, tengo el acceso al mar, pero pues hay que buscar canales, ¿sí? Canales de navegación. Ese mar hay que navegarlo, hay que transportar cosas, gente y cosas. ¿Por qué? Porque hay que implementar rutas de comercio. Entonces hay una relación. Rutas de comercio a través de canales de navegación que existen gracias al acceso al mar o gracias a una gran cuenca hidrográfica, como lo dije anteriormente. El otro factor es la historia. Y ahí tenemos la historia. Disputa entre países, guerras, reclamos territoriales. Muchos de estos países han entrado en disputa. Muchos de estos países han entrado en disputa. Y yo ya lo dije antes, uno de los, vamos a decir, una de las, ¿cuál sería el término? Vamos a decirlo ahora. A ver. Una de las pugnas actuales, una de las pugnas geopolíticas de carácter sistémico, de carácter global,
más importantes se libra entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Ahí hay una pugna geopolítica entre ambas potencias, Estados Unidos y la Federación Rusa. A partir de esta premisa, por ejemplo, la disputa entre países, guerras, reclamos territoriales, ambas potencias son potencias en industria militar. Ambas son primeras potencias en industria militar. Y ambas naciones tienen intereses, sobre todo Estados Unidos, fuera de su territorio. Bien, entonces, bajo esta perspectiva histórica, como factor que se relaciona a otros, que estudia la geopolítica, entonces vienen estas disputas entre países. Ahora, hay disputas territoriales, acordarse del Perú-Chile. No, bueno, del Perú-Chile vayan a creer que es un partido de fútbol, no. Hubo una guerra entre ambos países. Disputas entre Paraguay y Bolivia, hubo una guerra, la guerra del Chaco. Y guerras en Centroamérica por disputas territoriales. ¿Por qué? Porque un Estado quiere tener, asegurar, garantizar, proveerse de los recursos que considera necesarios para su desarrollo. Y esto es un factor que ha estudiado justamente la geopolítica. Por eso dice, ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados que ocupan el planeta y las regiones que los reúnen. Cuando hablamos de regiones, por ejemplo, la región Sudamérica o Latinoamérica, le hablan la región, porque los reúne. Como dije antes, no son regiones dentro de un país, sino se concibe como regiones que agrupan países. Caso Norteamérica, caso Eurasia, caso el sudeste asiático, caso el Medio Oriente. Y así, solo por citar un ejemplo. Bien, aquí justamente nos quedamos cuando me di cuenta que era necesario compartir imagen. Y acá tenemos a los pioneros de la geopolítica. Rudolf Helén, Suecia, 1864 a 1922. Pero sobre todas las cosas, hay que señalar que Rudolf Helén fue el primero en aplicar este concepto. El concepto de geopolítica como la ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados que ocupan el planeta y las regiones que los reúnen. Bien. Él tiene una obra conocida como el Estado como organismo vivo. Estudia al Estado como organismo vivo. El sentido es ese, estudiar al Estado como un organismo vivo. Y acuñó este término geopolítica y su obra se llamaba Geopolitik. El Estado como un organismo vivo. Y ahí plantea las bases de lo que hoy se conoce como geopolítica. Otro señor es Halford John Mackinder. Halford John Mackinder, inglés. Quien a su vez sostenía la importancia del acceso al mar. Es obvio, Inglaterra, que fue un imperio, como lo fue también España, ya lo había mencionado, tuvieron acceso al mar, tuvieron territorios de ultramar. Mackinder sostenía que al final, después de tanta pugna de posesiones por el mundo, es decir, las potencias que tenían litigios por la dominación territorial en ultramar, tenían que llegar a un punto para tener hegemonía, controlar la Eurasia, una región que desde principios del siglo XX no puede ser dominada. Por el contrario, han surgido estados muy fuertes, muy potentes, gracias a esa posición geopolítica. Friedrich Ratzel, Alemania, quien es el que tiene la obra El espacio vital, señala la importancia de la expansión territorial de los estados. La finalidad de un estado es también su expansión territorial. El factor de dominio. Federico Ratzel, pero sobre todo, quien plantea esto último es Karl Haushofer. Bueno, Friedrich Ratzel es el ideólogo del determinismo geográfico, quien logre expandirse en la mejor área de la región, que reúne varios países, es el país que logrará alcanzar mejor
ese estado de bienestar de su población. Es una ideología de dominio de un pueblo sobre otro, y esto lo va a desarrollar aún más Karl Haushofer. Él sí, ahora sí vamos al tema del espacio vital. Karl Haushofer. Federico Ratzel es del determinismo geográfico, mientras que Karl Haushofer, siguiendo la línea de Ratzel, la lleva a un punto que le hace desarrollar la idea del espacio vital. Del espacio vital. La necesidad de un Estado de expandirse territorialmente. La Alemania nazi toma mucho de este señor, Karl Haushofer, que justamente va a vivir un año después del término de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que va a perder Alemania, y específicamente la Alemania nazi. Bien, la geopolítica, los principios de la geopolítica, los objetivos de la geopolítica, las teorías de la geopolítica están enmarcadas en el interés nacional, en el territorio, en las relaciones internacionales, en la geoestratégica y el poder nacional. El interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional? ¿Cuál es el interés del Estado? El Estado siempre se va a justificar o va a justificar sus acciones en el bienestar general de la población. El interés de un Estado es tener los recursos necesarios para poder llevar a cabo sus políticas de desarrollo. Esto implica un control eficaz del territorio y sus recursos, un buen manejo de sus relaciones internacionales para garantizar su soberanía y un buen control de ese territorio. Una geoestrategia, una estrategia tendiente a controlar el territorio, el espacio y el poder nacional. Es todo lo que cuenta el Estado para garantizar esta influencia que va a ejercer, no solo influencia, sino este poder que va a ejercer sobre su territorio y sobre su población. Muy bien, creo que hasta aquí me han comprendido. ¿No es así? Bien, vamos entonces a compartir otra imagen. Bien, entonces vamos a ver. Ahí tenemos, no justamente. Geopolítica, características. Influencia geográfica en el desenvolvimiento histórico de una sociedad. Ambiente cultural. El hombre más apto se desenvuelve mejor. Por eso que es necesario capacitar a esa población. ¿No es así? Para tener hombres más aptos para este dominio que tiene que ejercer el Estado sobre su propio espacio. Espacio vital, geografía y corrientes explicativas. Disculpe, profesor, ¿lo puedes poner la imagen un poco más grande? Es que la estoy jalando de internet, vamos a ver si la puedo poner un poco, a ver. Un momentito. Un momentito, por favor. Ya que ustedes me han pedido esto. Un momentito. Ahí creo que está bien, ¿no? A ver, es lo máximo que la puedo agrandar. Sí, sí, profe. Ya, muy bien. Un poquito más. Bien.
para que no se distorsione la letra. Ahí dijimos influencia geográfica en el desenvolvimiento histórico de una sociedad, ambiente cultural, el hombre más apto se desenvuelve mejor, la necesidad de capacitar a su población para que sean lo suficientemente aptos con el propósito de implementar esa política de Estado que lleve a el control más eficaz posible del territorio. En la idea de espacio vital, geografía y corrientes explicativas, la política, en la geografía comprende la política interna y externa, la economía, la geografía económica y estratégica. Política, porque las decisiones políticas de un Estado también están referidas al territorio, tanto a nivel interno como a nivel externo. Economía, porque la finalidad de explotar estos recursos es económica, porque la economía es lo que hace fuerte a una nación. Geografía económica, porque es necesario que todo esto se ampare en el estudio del territorio y cuánto éste influye en la economía y estratégica. Es obvio que se tienen que tener estrategias cuando se habla de geopolítica en función del desarrollo de una nación. Geopolítica, geoeconomía, geoestrategia. La geopolítica marca los objetivos del futuro. Sus finalidades son analizarlo, predecirlo y proyectarlo. Por eso el factor histórico. Estudia la historia, el pasado, para explicarse el presente y proyectarse al futuro. Pero eso está enfocado en el aspecto territorial, en el aspecto geográfico, para controlar el territorio y sus recursos. Bien, elementos de la geografía. Bueno, acá dice Venezuela, pero sirve para cualquier nación. Límites, recursos naturales, clima, posición geográfica ante el mundo. Gracias a esto, los elementos se dibujan de esta manera. Realidad nacional, potencial nacional, beneficios naturales, poder nacional. La realidad nacional es todo aquello que encuentras tangiblemente, materialmente y espiritualmente en tu territorio. Es con lo que cuentas, la realidad, es con lo que cuentas y es con lo que vives. Todo el paisaje, el escenario en el que se encuentra el Estado es la realidad nacional. El potencial nacional es todo aquello que el Estado, puede disponer. O sea, el territorio lo ofrece, pero aún no lo explota. Solo lo tiene pensado explotar. Beneficios naturales, todo aquello que puedes aprovechar de la naturaleza. Poder nacional es todo lo que tienes. Mientras que el potencial nacional es aquello que esperas tener, el poder nacional es todo aquello con lo que cuentas ahora. Aporte en, bueno, acá dice aporte en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Implica avance tecnológico, identifica altas tecnologías, optimiza la actividad empresarial, colabora con el desarrollo en la humanidad. No solo, bueno, la ingeniería de sistemas ayuda a articular esto, pero no lo es todo. Aunque no somos ingenieros de sistemas, pasemos a esto. Y eso no quiere decir que la tecnología no sea importante, es muy importante. Definición de geopolítica: geotierra, politeia, cualidad del ciudadano, sufijo a cualidad, ¿ya? Esa es la etimología. Politeia, cualidad del ciudadano, y geotierra. Es decir, es la relación entre la tierra y las decisiones del ciudadano que se canalizan a través del Estado. Definición: según Jorge Atencio, es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados a fin de extraer conclusiones de carácter político. A ver, dice acá, evaluación de los estados. Es evolución, ¿no? Por lo menos yo lo tengo entendido así.
en factores geográficos en la vida y evolución de los estados. Rudolf Helen dice que es la teoría del estado como organismo geográfico o como fenómeno en el espacio. Karl Haushofer dice es la ciencia que, considerando a la geografía como ciencia del planeta viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo. Síntesis, ciencia de carácter político. Sus estados se enfocan en dos objetos, uno el espacio geopolítico extenso y el otro el conjunto de fenómenos geográficos, físicos como humanos que influyen políticamente en una determinada área geográfica. Entonces ahí tenemos definición. Bien, y hasta ahí tenemos lo que hemos logrado comprender de la geopolítica. Bien, ahí podemos identificar algunos fenómenos de este proceso que estudia la geopolítica. Muy bien. Y seguimos. Vamos a seguir viendo otras imágenes. Y vamos a seguir con este tema de geopolítica. Bien, entonces vamos viendo cada aspecto importante acá. Y vamos a finalizar con esto. Muy bien, y ahí tenemos geopolítica, dice que es, vamos a decir, una suerte de etimología o concepto a partir del término geo, que significa tierra, y política referente al poder. Estudia la tierra, los recursos que posee el planeta y la política, poder nacional o el Estado. ¿Ya? Sociedad, territorio, población, soberanía y gobierno son el resultado de una larga evolución de convivencia humana. Eso es lo que sostiene la geopolítica, que la sociedad, el territorio, la población, la soberanía y el gobierno son resultado de una larga evolución de la convivencia humana que promoverá la cooperación pacífica, impulsar y consolidar la integración y no intervención y autodeterminación. Como dije, es un aspecto mayormente territorial. Bien. Profesor, ¿lo puede agrandar un poquito? Bueno, en este caso no puedo del todo porque está en la internet, aunque no... A ver, vamos explicándolo para... A ver. Acá vamos a ver dos conceptos, geopolítica y Estado. Empezamos con geopolítica, dice. Geopolítica, geo que significa tierra, y política está referido al poder. Es decir, estudia la tierra, los recursos que posee el planeta, y la política, el poder nacional o el Estado y sus características, mediante las relaciones entre Estados, basadas en el espacio geográfico y poder político, que junto a otras ciencias ayuda a mantener al día la realidad geográfica en pro del poder nacional. Finalidades: conocer el espacio geográfico relacionado con el poder nacional. ¿Ah? Dice, una de las finalidades de la geopolítica es conocer el espacio geográfico
relacionado con el poder nacional, es decir, todo aquello de lo que el Estado dispone y todo aquello que el Estado puede hacer con el territorio y sus recursos, para acondicionarlo y aprovecharlo al máximo y conocer el poder nacional. Es decir, hay que aprovechar el espacio y conocer el Estado. O sea, el Estado tiene que conocer ese espacio geográfico para aprovecharlo. Solo así ya concebimos algo como la capacidad de un Estado para aprovechar sus recursos a través del poder nacional. Con los recursos naturales, la población y el carácter nacional, es decir, los recursos naturales, los pobladores, y cuando hablamos del carácter nacional, es esa capacidad que tienen los ciudadanos para llevar a cabo esto. Estado es una entidad jurídica política integrada por, que ya les dije en algún momento, los elementos del Estado, la sociedad, el territorio, la población, la soberanía y el gobierno. La sociedad es ese conjunto de, vamos a decir, la sociedad es la organización de la población. ¿Cómo se organiza la población? La población organizada es una sociedad. El territorio, ¿saben? Es el espacio, el territorio, ¿no?, sobre el que habita, en el que se sostiene esta sociedad. La población integra esa sociedad y vive en ese territorio. La soberanía ya refiere al Estado mismo, o sea, la capacidad que tiene esta sociedad, esta población que vive en un determinado territorio, que la diferencia de otra sociedad y por ende de otro Estado. El gobierno es el que toma decisiones respecto a lo que debe hacer un Estado. ¿Ya? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Muy bien, entonces, ya saben, geopolítica, cuando hablamos de geopolítica, es la ciencia que estudia la influencia de la geografía en la vida de un Estado. La influencia de la geografía en la vida de un Estado. ¿Ya? La geopolítica se concibe más que como una parte de la geografía, como una ciencia política que necesita de la geografía. Bien, ¿y por qué surge la geopolítica? Por la necesidad que tienen los estados de manejar, de controlar su territorio para aprovecharlo en bienestar de la población. Eso se dice, ¿no? Bien, vemos que es una ciencia que fundamentalmente está basada en lo que el Estado puede hacer u obrar referido a su territorio y a los recursos que ésta posee. Hay teorías de la geopolítica. Un Estado se puede hacer fuerte y poderoso si es que logra tener una interpretación geopolítica de todos los recursos de los que dispone. Entonces, en esa medida es útil la geopolítica. Hay teóricos geopolíticos peruanos, y ahí tienen a Hernán Busse de la Guerra, a Mercado Jarrín, que nos hablan de una realidad nacional y nos hablan de un potencial nacional y de un poder nacional. Pero en el caso de un Estado como el peruano, uno llega a la conclusión de que hay una realidad nacional que no es del todo favorable para los intereses de un Estado si lo concebimos como un Estado que debe ir o enfocarse en el bienestar de las mayorías. No pasa eso. Entonces, el Perú es un Estado que tiene un potencial nacional mayor que un poder nacional. ¿Por qué? Porque tiene muchos recursos para aprovechar, pero no los aprovecha como debe. Y poder nacional, porque lo que puede controlar aún es poco. Por eso decimos
tiene más grande, ¿no? Más peso, en el caso de un Estado como el peruano, el potencial nacional ocupa más lo que ocupa el poder nacional. Ahora dirán, no, pero el poder nacional debe ser mucho más que el potencial nacional. Tampoco, porque si no hay potencial nacional, ese Estado no va a desarrollar de cara al futuro. No va a desarrollar de cara al futuro este Estado. Poder necesita, el poder debe ser eficaz, el poder debe ser fuerte, pero el potencial también debe estar ahí. Deben estar en equilibrio, poder y potencial nacional. Porque si no están en equilibrio, bien esa nación no va a tener futuro, tienen presente. Y si bien todo lo deja a que va mucho potencial nacional, pero hay poco poder nacional, eso significa que ese Estado no dispone de los recursos para aprovechar bien todo lo que le ofrece su medio geográfico. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Profesor, gracias, cuídese. Profesor, no se olvide enviar la clase. Sí, eso voy a hacer. No se preocupe.